Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de entrevistas. En este nuevo capítulo, en el cual vas a encontrar toda la opinión, el análisis y, por qué no, la información de los últimos acontecimientos de lo que está pasando en el país. Todo esto relacionado, por supuesto, con lo que es la pandemia y la política, o la política y la pandemia. Y dentro de lo que es la pandemia, aspectos de la discusión sanitaria que se mezclan con lo político y lo político con lo que es digamos, lo sanitario. Lo sanitario, a su vez, vinculado con lo social, pero también emergen en el horizonte algunos nubarrones que tienen que ver con algunas iniciativas que ha tomado el Poder Ejecutivo en respecto de la expropiación de Vicentín. Lo cierto es que el humor social se va modificando o va fluctuando de acuerdo a los momentos que se viven, tanto en lo que significa la información respecto de cómo evoluciona la pandemia con sus medidas, como también qué es lo que sucede en el horizonte político, donde también hay un interlocutor por parte de la oposición, por parte del oficialismo, que es la oposición. Así que hay una suerte de melange de temas que parece ser que se entrecruzan y que tienen contendientes. Algunos se ven como adversarios, otros se ven como enemigos. Lo cierto es que en el medio de todo esto está la gente. Y queremos ver, a ver cuál es el pantallazo, la visión que tiene en su microscopio Julio Bárbaro, que nos pueda acompañar y ayudar a lo mejor a entrever qué aspectos de la realidad se nos están escapando. Así que te damos la bienvenida, Julio, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Está bueno eso. La verdad que si uno tendría que decir cuál es la pregunta, la prioridad para preguntar en esta agenda que tiene el país, yo te diría que son no menos de 3 o 4. Sin embargo, dejo en tus manos que des el puntapié y elijas vos el punto. Yo creo que la clave hoy está en la reconstrucción de la esperanza. Nosotros venimos, y yo insisto en esto, de 45 años de decadencia. Sí. Yo fui diputado en un país que tenía el 5% de pobreza y hoy habito en un país que tiene el 50% de pobreza. Somos uno de los pocos países del mundo que no paró de caer. Digo, no paró de caer. Con Macri fue más, y fue más exagerado. Pero con Menem fue la destrucción del Estado y la construcción de las grandes fortunas oscuras, y con Kirchner hubo altibajos, una buena negociación de la deuda, pero una venta de IPF o cosas por el estilo que no se reformularon. Entonces, digamos, yo en Menem veo todo negativo, en Kirchner, Néstor veo de un lado y del otro, claro. Y luego Cristina, que por sus errores nos lleva a Macri que hace un desastre, nos sube la deuda un 40%, y hoy una sociedad sin esperanza. ¿Por qué Cristina lo pone a Alberto? Alberto en alguna medida tiene aciertos como el de la pandemia, pero hay errores desde los pequeños y graves como la jubilación de vudú, que es una afrenta a la sociedad, es una provocación, es lastimar la herida del jubilado que trabajó toda su vida y gana 2 pesos. Es muy triste. Hasta, bueno, decía, el acierto de la pandemia, juntarse con los otros candidatos, con Miguel Larreta, con Kicillof, y el desacierto de Vicentín, que no es un desacierto por el objetivo, es un error político. Si él hubiera convocado a los damnificados, las cooperativas damnificadas, a la oposición, al gobernador de Santa Fe, él hubiera lanzado con Vicentín la construcción de una nueva política, que era la del consenso. Quiso usar el autoritarismo kirchnerista y el rechazo de la sociedad ha sido muy grande. ¿Y cómo no notas vos que esto ha entrado en una suerte de desazón colectiva cuando de alguna manera parece ser de que las movilizaciones que se han dado, es cierto que han sido al unísono, es cierto que han sido en distintos puntos del país, pero no fueron lo populosas o
multitudinarias que se esperaban, ¿no? Desde ya, y ayer cuando habló el presidente de la ciudad rural de Córdoba, Sí. marcó una lógica del gobierno, pero no es la salida de los grupos esos la que define. Es recordar que hoy en la Argentina Alberto empezó ganando por un número que era como 20 y terminó en provincias como Santa Fe. Cuando fue la elección concreta, por otro número. O sea, Sí. hay una necesidad para consolidar al gobierno de separarse de la agresividad de la cámpora y de Cristina, que Cristina podría dar un salto y convertirse en una imagen negociadora, sería imprescindible. Y Alberto en un convocante de la unidad. Claro. Ahora, ¿qué defecto ves? Porque si es muy necesaria la figura del presidente y la de Cristina mutando de una posición a otra, mi pregunta es, hasta acá, en este tiempo, yo escucho demasiado poco a los ministros, ni que hablar de un vocero, que más allá de las distancias con algunos gobiernos, ha habido voceros del Ejecutivo que dejaban bastante clara cuáles eran las intenciones o las políticas de cada gobierno. Hoy no advierto eso. Sí veo que el presidente habla mucho en los medios y hasta, si se quiere, también me confunde. Pero esta es la primera pregunta de otra que te voy a hacer luego. Alberto, con el que tengo una relación de muchos años y ahora estoy distanciado, sí. Alberto nunca delegó nada. Por eso pone ministros, primero, muy mediocres. Aceptemos que el peronismo de capital es un peronismo dependiente de Rodríguez Larreta. Sí, claro. Es un peronismo inexistente. Peronismo que parasita, que va a vender los espacios verdes con el gobierno de capital. Digo, es un peronismo que no existe. Ese peronismo da un gabinete, que es un gabinete muy gris, muy triste, y al que Alberto le prohíbe hablar. Entonces Alberto termina hablando como infectólogo, como... Alberto agarra todo, y eso lo lleva a un desgaste. Pero yo que lo conozco de memoria, le digo, esa omnipotencia es su virtud y es su defecto. Y hoy es su grave defecto. Porque al hablar con todos, se devalúa a él. Sí, claro. Perón decía, Dios no baja a la tierra porque si lo hiciera no faltaría alguien, a alguien le faltaría el respeto en sí. Digo, entonces, una pérdida del valor de su palabra. Sí, claro. El ministro lo único que habla es Berni, porque es de la provincia. Es un ministro que opina. El último representante, el último vocero de la Argentina fue Nacho López de Alfonsín. Sí. Quien hablaba y reflejaba. Después nunca tuvo Néstor un vocero. Claro. Era tampoco. Los voceros son un tipo que nadie lo conoce, tampoco lo tuvo Macri. Sí. No hay vocero. Sí. ¿Sabes qué, Julio, que es lo que me tiene confuso? No sé si haciendo memoria, en épocas en las cuales vos estabas en el Confer, me acuerdo que era muy común ver allí en cualquiera de los bares de la 9 de Julio, de Avenida de Mayo, al grueso de los periodistas de los canales alborotándose porque Néstor nunca anunciaba ninguna medida. Y si es que lo hacía en el Salón Blanco o en el Azul. Y si tenía algo que ver con el pueblo, lo hacía directamente en un acto en el cual se había montado por un objetivo, y en ese hablaba de ese objetivo y anunciaba lo próximo desde ese lugar. Nunca a la prensa. Cuando uno los consultaba, les preguntaba, decía, no queremos que nos quemen los temas. Entonces la mesa chica de la cual participaba Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, era la que resolvía en silencio, y de repente la medida aparecía como una cosa muy novedosa. Cuando uno le preguntaba, ¿qué era lo que contestaban? Decían, no lo hacemos porque si adelantamos las medidas, seguramente las van a triturar, nos van a entorpecer, nos van a generar situaciones de desasosiego, bla, bla, bla. Ahora,
de esto Alberto Fernández aprendió. Y va adelantando y uno queda mirando si es que aprendió y quiere tener el efecto sorpresa, que es importante en la política, ¿por qué no lo guarda? Y si habla y se desgasta, primero no cumpla aquella máxima de su primera mesa. Y lo segundo, por hacerlo de esta manera, pocos recursos le quedan después para defenderse, porque ya está todo tirado, está todo lanzado y vemos en qué terminó Vicentín. Me parece que Alberto no tiene equipo. Uh-huh. Hay errores que son duros. Esto que yo te decía de Vudú era uno. Sí. Pero cuando vos ves que se nombra como embajador en Israel a Uribarri, un hombre que fue muy discutido y cuestionado y no tiene nivel para eso. Digamos, como que la Argentina toma frívolamente los temas de la política internacional, los temas de la política nacional. Digo, me parece que en ese sentido, Alberto, la cámpora, el comportamiento de la cámpora, los que aparecen, ¿vos sabés qué piensa la cámpora? ¿Cuál es su sueño? Yo no sé. No. O sea, es una máquina de buscar cargos y acomodar parientes y amigos. Eso no es la política. La política es tener un sueño y tratar de convertirlo en realidad. Le falta a Alberto, Julio, no sé, según tu lectura, le está faltando como que delinee bien el modelo de país que quiere. ¿Te da la sensación de que la gente está esperando que diga, bueno, terminada la pandemia, ya tenemos todos los equipos o grupos, tanques de ideas, trabajando en la pospandemia y nos vamos a dirigir o nos vamos a direccionar hacia tal lado? Está faltando como que le digan a la gente hacia dónde vamos, ¿no? Vos no tenés en el gabinete miembros que te den confianza. Sí. No lo tenés. Belli cumple el mismo rol que cumplía con Menem, que es una promesa que nunca llega, pero nunca sabés qué piensa Belli. Sí. El Cafiero, digo, los ministros son grises. Entonces, son grises y no hablan. Con lo cual, vos te encontrás con una política que la pandemia le permitió sobrevivir. Pero cuando termine la pandemia, vos te preguntas, estos ministros de Economía, digamos, este gobierno, con todo lo que le otorga la pandemia, que es la posibilidad de convertir a Alberto en un estadista, él regala esa situación, ese lugar. Mira, sí. Yo no sé si Cristina es su límite. Yo creo que su límite es el mismo, no es Cristina. Su límite es los amigos de esos muchachos que los rodean. Y yo que los conozco, te digo, no son ningunos pensadores. Mirá, cuando un político nunca escribió nada, ni tuvo docencia, no es un político. ¿No? Puede ser, no lo voy a discutir. ¿Cuando no hizo o no tuvo docencia? No tuvo ni hizo, las dos cosas. No tuvo escuela, ni fue... Yo no encuentro una dirigencia política en la Argentina. Escuchame, estamos débiles de gobernadores, hermano. Sí. ¿Para qué nos vamos a mirar? Sí. Sí, es más, sí, diría yo, tampoco sabemos bien cuál es el perfil de los gobernadores, por allí emergen, por allí no. Muchos cuando hablan lo hacen en forma muy temerosa. No creo que haya una rigurosidad del poder central donde los esté condicionando de forma tal que lo haya convertido en unas momias, pero me llama la atención por esto que vos decías, que parece ser de que en forma colateral, ni siquiera, incluso dentro del mismo peronismo, cuando uno podría sospechar de que hay algunas figuras que son más rescatables que otras. Hay alguna gente del peronismo que me dice por allí, dice, no sé a qué juegan. Yo tampoco, que no sé a qué juegan. Lo que pasa es que se han formado grupos.
Y los grupos se autovaloran entre ellos, ¿viste? Sí, claro. Entonces, los que están ahí en el gabinete, que yo los conozco, te diría que no dan para un gabinete, pero bueno, están. Poner un gabinete gris, ¿viste? Por eso no hablan, no tenés política, qué sé yo. ¿Y a dónde habría que ir? ¿Cómo imaginás, por ejemplo, si tuvieses que aportar una idea, Julio, al Ejecutivo? ¿Qué le propondrías? Desde tu experiencia política, ¿no? Que es bastante larga, extensa. Cambiar el talento, o sea, recuperar el talento por encima de la viveza. Acá ganan los vivos, pero los talentosos se corren. Entonces vos tenés un montón de vivachos. Mirá, yo te digo, la cantidad de políticos que han hecho dinero con la política es la contracara del empobrecimiento de la sociedad. Bien, escuchábamos a Julio Bárbaro. Algunas reflexiones, claro que bastante de coyuntura fueron, sí. Ahora, llama la atención de que esta suerte de referencia que hace Julio Bárbaro respecto de algunas actitudes, si se quiere, del gobierno, la praxis de cómo desarrolla su política, quiénes son los que participan y quiénes no, ya prácticamente no esté solo en boca de él. Algunos se están preguntando el por qué el escaso protagonismo de los ministros, por qué asume para sí el presidente Fernández, Alberto Fernández, esta suerte de desgaste, o aquella otra que como rum o rumor nos trae, aquel que le dijo, no, Alberto no está acostumbrado a delegar. El presidente se va a desgastar muchísimo si es así. Lamentamos que no haya un vocero que pueda mediar, y no digo terciar, pero al menos mediar y comentar qué es hacia dónde se va a dirigir el gobierno y que no sea el presidente el que tenga que estar tomando para sí este hecho comunicacional, porque es cierto que se desgasta. Respecto de lo otro, acerca de que si es más gris o menos gris el gabinete, coincido, es decir, todos también están diciendo de que esto se trata prácticamente de el peronismo porteño, que le faltaría federalización, independientemente de que están las reuniones entre los gobernadores y el presidente de la nación, que hoy no se ven tanto, lógicamente, porque la pandemia lo que ocasionó es que el foco se fuera el AMBA, o sea, aquello que tiene que ver con Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, y en ese conglomerado metropolitano que se denomina AMBA. Por eso, en los últimos tiempos, quienes emergen como las figuras en el tratamiento de la pandemia y de lo que sucede prácticamente en la política sanitaria son nada menos que Alberto Fernández como presidente, Axel Kicillof como gobernador y Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno porteño. Pero está hablando de la pandemia. Amerita tal vez que se empiece a reflejar otras cosas que tengan que ver mucho más con cómo se está pensando la salida para las 24 provincias. Y yo creo que sí, a lo mejor los gobernadores tendrían que recuperar cierto grado de protagonismo, o a lo mejor de los gobernadores tendrían que adelantar lo que ya saben o ya están haciendo. Y por qué no, a lo mejor algún ministro del gabinete tendría que explicar y contarnos qué es lo que está pensando el gobierno para dentro de unos meses, en tanto y en cuanto la pandemia no se estire por un largo plazo, un largo tiempo. Así que vamos a estar hablando nuevamente con Julio Bárbaro. Esto creo que lo vamos a hacer aproximadamente en 15 a 20 días y vamos a ver de qué forma el gobierno va transitando los distintos momentos de la política, la economía y lo sanitario, como para saber hacia dónde se va orientando y qué rumbo va a tomar este barco que parece ser por ahora, al menos por falta de que nos cuenten de qué se trata, no se sabe hacia dónde va. Más allá de que hay una sola cosa que se enuncia y se dice, que el tema es producción y empleo. No es poco, pero queremos saber más. Así que nos despedimos de este capítulo con Julio Bárbaro y te decimos que te esperamos en el próximo capítulo del ciclo de entrevistas
del canal del diario Conclusión. Con Seba Moreno y Aldo Batizaco te esperamos en el próximo capítulo.